Bueno, seguimos adelante en modo país, lo decíamos tras la pausa. Vamos a conversar con María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, un gusto. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, hay muchísimos temas para conversar con usted. Le pregunto o le consulto primero por una valoración tras las elecciones internas. Ya tiene nueva fórmula presidencial el Partido Colorado. Estamos hablando de Andrés Ojeda y de Robert Silva. No hay una fórmula paritaria, como desde algunos sectores se reclamaban. ¿Qué valoración hace? No, la valoración que hacemos del Partido Colorado es muy positiva. Claramente la fórmula del Partido Colorado es una fórmula que reúne muchas cosas, sobre todo lo que es renovación. Es una fórmula que, bueno, como bien dijeron, que Andrés Ojeda es lo que representa esa renovación en los liderazgos políticos, en las figuras políticas, y Robert Silva también aporta todo el contenido, ¿no? Su respaldo, su trayectoria política personal en la actividad pública, que como ustedes bien saben viene de presidir la Administración Nacional de Educación Pública. Entonces es una fórmula que se complementa muy bien, se han amalgamado muy bien, y estamos todos muy conformes con esta fórmula, obviamente ya empujando todos juntos hacia octubre, que es lo importante. ¿El nivel de votación en el Partido Colorado? Bueno, el nivel de votación creo que fue en todos los partidos bajo, es una elección interna donde se votó muy bajo, obviamente que no nos escapa el hecho de que el partido haya votado 80.000 personas menos. Excepto en el Frente Amplio, ¿verdad? Que fue muy alta la votación. Sí, es un dato que lo tenemos que tener en cuenta, pero que no nos tiene que asustar, sino todo lo contrario. Creo que el haber tenido la fórmula que tenemos, el haber amalgamado esa fórmula, como recién lo mencionaba, con unidad, creo que ha sido algo bien interesante y bien importante y que a la ciudadanía en general le ha gustado y es lo que nos expresa cuando nos ve. Bien, vamos a hacer una breve pausa, tenemos un problema con el audio de la diputada, pero venimos enseguida, vamos a corregirlo y ya seguimos adelante. Bueno, solucionado el inconveniente, la diputada había apagado el micrófono. No, mentira. Me censuraron. Bueno, quedó claro ese pequeño balance que hacía de las elecciones internas y de esta nueva fórmula presidencial. Y Ro hacía referencia a algo que se conoció ayer, ¿no? Exactamente, teníamos, bueno, ayer finalmente la renuncia y que no puede continuar en la intendencia el intendente, quien era intendente, Pablo Caram, allí en Artigas. Ustedes hicieron la primera denuncia en el sentido de decir, bueno, esto hay que investigarlo. Y también es complejo, y también fueron contundentes a la hora del cuestionamiento en cuanto se supo esta información. ¿Qué evaluación hacen del resultado final y bueno, también de cómo se ha plantado el Partido Nacional, que es parte de la coalición, la oposición frente a este tema? Bueno, claramente primero destacar la valentía y el coraje del edil Argañarás de Artigas, que es un edil perteneciente a nuestra colectividad política, al Partido Colorado, quien fue que llevó adelante esta denuncia en la justicia, ¿no? Claramente habla de un sentido de la ética y de la responsabilidad muy grande y de una valentía impresionante. Primero destacar eso, que es bien importante destacarlo y mencionarlo. Y segundo, condenarlo enfáticamente. Este tipo de situaciones hay que condenarlas, hay que ser muy claros en condenarlas, sean quien sean, vengan de donde vengan,
porque claramente esto le hace muy mal al sistema político, ni que hablar a la coalición y ni que hablar al Partido Nacional, que es un socio nuestro, que es el socio más importante que tiene esta coalición, del partido mayoritario de esta coalición, y claramente nos afecta a todos. Como militantes políticos también, porque no es el tipo de política que nosotros aspiramos cuando militamos. O sea, y por eso tenemos que ser, mi generación, esta generación que se está gestando, más renovada, de ser más categóricos en cuanto a la condena pública de estos hechos que realmente empañan el sistema político y además, por otro lado, también destacar la justicia, que actuó rápidamente, porque más allá de que esto se haya tardado un año más o menos, creo que viendo la situación y la complejidad del tema, la justicia se expidió rápidamente y eso también hay que celebrarlo, ¿verdad? Es tal vez ahora, diputada, cuando muchos recuerdan aquel proyecto de ley impulsado por Adrián Peña sobre el ingreso a las intendencias, ¿no? Cambiar esa modalidad, que finalmente no prosperó. Sí, sin lugar a dudas, ese proyecto del senador Adrián Peña es una solución que no va a eliminar la corrupción, pero es una herramienta, sin lugar a dudas, que va a hacer que disminuya, ¿verdad? Que va a aportar más transparencia. Ni que hablar que el ingreso mediante el concurso o sorteo a las intendencias va a favorecer a que no existan estas situaciones de elección a dedo, por decirlo de alguna manera, que es lo que generan esto que estamos condenando públicamente. ¿Y qué sintió, perdón, cuando no salió finalmente? Bueno, primero lo que sintió el senador Adrián Peña, con el cual yo tuve una conversación ese mismo día, increíblemente un día antes de tener ese trágico accidente, indignación porque el sistema político no estuvo a la altura de votar un proyecto de ley que, como dije recién, aportaba transparencia el sistema a la político, gestión. diputado. Ayer dijo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que faltaron votos del Partido Nacional. Bueno, pero el presidente del Frente Amplio lo que no dice es que después cuando Ciudadanos, luego de que no prosperara esto en el Senado y que Ciudadanos lanzó esta enmienda constitucional, el Frente Amplio dijo que no. ¿Por qué dijo que no el Frente Amplio? Bueno, es enmienda cierto que la constitucional, y ahora dice que sí. Entonces digo, creo que Fernando Pereira tiene que hacer un poquito más de memoria o quizás hablar más con su bancada para luego hacer alguna apreciación de ese tipo. El Partido Nacional no lo apoyó en el Senado, pero el Frente Amplio no lo apoyó luego para firmar las firmas para tener los votos necesarios en la Asamblea General, que eso es lo que nosotros precisábamos para generar este plebiscito y que pudiera hacerse en la elección nacional. Es cierto que hay una diferencia ahora ahí sí, también, ¿no? Yo no quiero prejuzgar, pero digo, no quiero ver el oportunismo político en esta situación. Ahora nos enteramos por Twitter que un diputado de Fuerza Renovadora va a presentar este proyecto de ley en diputados. Bueno, sin lugar a dudas lo acompañaremos porque es de orden, porque nosotros lo hemos defendido y quien lo impulsa, quien lo impulsó fue un senador de nuestra colectividad, de nuestro sector. Pero vaya si sería importante hacerle recordar a la audiencia que el Frente Amplio se negó a firmar esa enmienda constitucional para que sea el plebiscito en la elección nacional, sabiendo que además teníamos un plazo constitucional que vencía 180 días antes de que suceda esa elección nacional. O sea, teníamos un plazo que nos apremiaba. Claro, pero igual, como dice Diego, era por otro camino, no era el... Bueno, camino 1, camino 2, pero la solución iba a ser la misma, o sea, permitir que las intendencias tengan esta posibilidad de que quienes accedan a ellas puedan hacerlo mediante sorteo o concurso. Y ellos también dijeron que no. ¿Esperan ustedes también que el presidente de la República hable y claramente sobre esto que ha sucedido en Artigas, como ha planteado Fernando Pereira precisamente? Bueno, el presidente de la República, yo supongo que es, como ustedes bien saben y lo han conocido en este periodo, es alguien que ha dado la cara permanentemente en todas las situaciones y hemos tenido situaciones bastante difíciles en el gobierno, no por corrupción, sino por otras situaciones que hemos tenido que afrontar y que enfrentar. Y yo creo que él, llegado el momento, va a hacer alguna declaración. Eso se los puede responder él. Lo importante aquí son las señales que ha dado el propio Partido Nacional con respecto a estas personas. Ahora una de ellas se va a someter a la Comisión de Ética, que es una comisión que asesora al directorio del Partido Nacional y por tanto tienen que esperar esa resolución por una cuestión de orden, pero el resto de los integrantes o el resto de los condenados ya no pertenecen más a esa colectividad política. Eso es importante porque renunciaron a la misma y su propio precandidato, Álvaro Delgado, como ustedes bien saben, le pidió a estas personas que no asuman sus cargos políticos. Así que creo que son señales importantes que se han dado, que en otros gobiernos se los llevaban aplaudidos, ¿no? Hacían caravanas cuando se condenaban por corrupción a determinados dirigentes. Entonces eso también hay que destacarlo. No estoy justificando lo que pasó acá, que como vuelvo a reiterar, lo condeno enfáticamente, pero en otros gobiernos, algunos dirigentes que eran condenados por corrupción se los aplaudía, o si no, venía alguien y decía que había visto el título cuando en realidad no existía. Esto puede Entonces
También tenemos que tener memoria y saber y entender que estas situaciones no escapan a ningún partido político, que sucede lamentablemente en el sistema político, y lo importante es que la justicia se expida y que los sectores políticos, los partidos políticos actúen en consecuencia. Y creo que acá no hubo duda ninguna. ¿Usted cree que esto puede tener alguna repercusión en las urnas? Bueno, eso lo va a decir el ciudadano a la hora de votar. Yo no puedo hacer futurología. Esperemos que no, porque realmente sería una gran pena que un caso así como el que pasó en Artigas afecte todo el trabajo que se viene haciendo durante todo este tiempo, que es mucho, y creo que es bien importante destacarlo también. Bien, la conversación finalmente derivó en varios asuntos, pero también queríamos hablar con usted sobre el proyecto de ley que ha impulsado sobre la tutela del trabajo sexual, junto a los legisladores de Cabildo Abierto Martín Sodano y del Partido Nacional Pedro Gisdonian, para, de cierta manera darle un marco diferente a estas trabajadoras que también se manifestaron de cierta forma en contra de algunos de los puntos en particular del proyecto. Si le parece, expliquemos bien en qué consiste este cambio. Bueno, sí, es verdad, presentamos un proyecto de ley el 11 de julio junto con el diputado Gisdonian, trabajamos este tema en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo. Esto responde a que nosotros integramos la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, y estos colectivos, en especial el sindicato Otras, junto con Karina Núñez, que era la abanderada del tema y la referente, quien venía con otras trabajadoras a la comisión, vinieron a plantearnos situaciones de preocupación, y bueno, todo el mundo sabe que este es un colectivo muy estigmatizado, muy vulnerado, y que la norma que hoy existe, la norma vigente de hoy, data del 2002, es decir, tiene más de 20 años y hay que ayornarla a la realidad. Y bueno, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley. Nosotros entendimos que como parte del gobierno de coalición teníamos que trabajar en algo también sobre este tema, porque entendimos que era necesario y era justo lo que estaban reclamando, y fue en ese sentido que junto con el diputado Gisdonian nos acercamos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud Pública, que son los dos ministerios que tienen el contralor de este tema más importante, más destacado, y fue que trabajamos en este proyecto de ley. Y esto fue lo que se presentó. Para que se entienda, acá, querían reforzar la protección de nosotros, este proyecto de ley tutela, exactamente, aumenta las garantías, fortalece, las protege más a este colectivo. Como bien dije, es un colectivo muy vulnerado, muy estigmatizado. Dígame un ejemplo. Y entre otras cosas, por ejemplo, lo que hoy está vigente es que la trabajadora sexual tenga que acudir a una comisaría para registrar su nombre y apellido, sus datos, para poder ejercer la prostitución. Son las únicas trabajadoras que tienen que ir a una comisaría a dar sus datos. Ningún trabajador de Uruguay tiene que ir a una comisaría a dejar sus datos. Es un ejemplo. Entonces, nosotros lo que proponemos con este proyecto de ley, entre otras cosas, es eliminar este registro que ellas nos planteaban la necesidad urgente porque eran totalmente estigmatizadas. Era un fichaje que se le hacía a un trabajador por trabajar, cuando en realidad... Sí, la policía hoy para cualquier trabajador en la calle, salta vos cuando empleado. vas a la comisaría vas a denunciar un delito. No, pero digo, ellas tenían que ir a decir sus datos para que quede un registro que además no se usó nunca, en estos 22 años no se usó. Y cuando se hace un control en la calle de rutina, por ejemplo, la policía, si es un trabajador, le salta que es empleado, pero en este caso a la trabajadora sexual dice... Sí, además de este registro, lo que las provee es de un carnet, que también al eliminar el registro, al proponer con este proyecto de eliminar ese registro, se propone también eliminar este carnet de trabajadora sexual, que también, por los mismos fundamentos recién esgrimidos, es estigmatizante. Ahora, desde las ONGs y en particular Núñez también plantea, ellos dicen como que no han sido escuchados. Usted dice que se han tenido en cuenta los planteamientos que han hecho, incluso lo que se planteaba en la propuesta del 2021 del Frente Amplio. Sin embargo, desde estas organizaciones sociales plantean, no fuimos escuchados y hay algunos temas en particular que les preocupan. Por ejemplo, que siga este tema en la órbita del Ministerio de Salud Pública, en la medida que de alguna manera lo que se está haciendo es que tenga una perspectiva sanitaria el hecho del trabajo que realizan cuando ellas solicitan que esté en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como cualquier otro trabajo. Esto, a su vez, hay otro tema que también tiene que ver con la propuesta de relación de dependencia. Lo que primaría entonces allí es como un derecho de algún patrón o dueño de algún organismo, lo que hablan de que podría facilitar el proxenetismo. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, varias respuestas. Primero, se las escuchó.
como dije al inicio, ellas vinieron en más de 8 oportunidades a la Comisión de Legislación Laboral, luego las hemos recibido cada uno por separado, cada uno en su despacho, o sea, nos hemos interiorizado el tema. Y además, al redactar este proyecto, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Salud Pública también tomaron en cuenta sus testimonios. O sea, eso de que no las escuchamos y que no las escucharon es absolutamente falso, no es así. Es imposible redactar un proyecto de ley de esta magnitud sin escuchar a la parte involucrada. Es imposible, como legisladora te lo digo, francamente digo, he redactado varios proyectos de ley y lo más importante es la parte involucrada para poder tener de primera mano cuál es la situación y poder legislar en base a esa experiencia, porque si no, más allá de lo jurídico, digo, estamos legislando a la nada mismo. Bien, entonces digo, es importante escuchar a esa parte, sobre todo cuando, vuelvo a reiterar, es un colectivo muy específico, es muy especial. Por lo que ustedes ya saben, y es importante tener en cuenta los testimonios y saber qué es lo que les pasa en el día a día. Primero eso, fueron escuchadas en la comisión cada uno por su lado y las autoridades pertinentes ahora con la redacción de este proyecto también. Luego, en lo que refería a la relación de dependencia que me preguntabas, hay trabajadoras sexuales que trabajan en whiskerías que están en relación de dependencia. Porque el dueño de la whiskería las da de alta al BPS y bueno, están en una situación de dependencia. Y eso no quiere decir que sea proxenetismo. Lo que da el indicio del proxenetismo, eso lo va a definir en realidad el juez en cada caso concreto. Es decir, nosotros en el artículo 28 enumeramos una serie de presunciones donde, bueno, nosotros ahí decimos, si la obligan a tomar alcohol, a drogarse, si les retienen el sueldo, si les quitan la libreta de salud, etcétera, situaciones donde o se les descuenta por haber faltado, o sea, situaciones donde realmente el juez diga, bueno, esto es proxenetismo, y ahí sí, pero acá no estamos modificando ninguna ley penal, lo que estamos es dándole más garantías a las trabajadoras, estamos protegiendo el trabajo sexual, que hoy en día no lo tienen. Y lo del Ministerio de Salud Pública, hoy en día el Ministerio de Salud Pública no se ocupa de la trabajadora sexual, en el sentido de que la norma vigente lo que dice es que este registro, el que yo mencionaba recién, está en la órbita del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud Pública. Pero, como les dije, la trabajadora sexual va a una comisaría, no va al Ministerio de Salud Pública a registrarse. Claro. O sea que está ausente del Ministerio de Salud Pública. Y con este proyecto, no solamente le estamos fortaleciendo al Ministerio de Salud Pública, porque a su vez también lo que propone el proyecto es darle una libreta de salud que el prestador, tanto público como privado, se la otorgue a la trabajadora sexual justamente para tener una atención integral de su salud y no solo que sea una cuestión higienista, ¿no? Es lo que hoy en día es. Entonces digo, este es un buen proyecto que tiene la firma, como bien dijiste, también del diputado Sodano, que es un respaldo importante para que tenga las mayorías y que pueda ser votado en comisión, y tenemos la total confianza de que es el que va a prosperar. Perfecto. Diputada, quedó muy claro. Muchísimas gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto.